Buenos días, mi nombre es Paola Andrea Vargas, soy estudiante de especialización en gerencia de talento humano en modalidad virtual y para mí es un gusto precisamente hacerles esta presentación acerca del tema, de lo que es la educación virtual, de cómo nos beneficia a nosotros los estudiantes y qué competencias creo y considero que debemos tener y tengo para seguir este camino. Justamente a eso voy con el subtítulo de mi presentación como un nuevo camino, porque es una nueva opción para muchas personas que han de alguna forma concluido sus estudios por posibilidades, por costos, por accesibilidad. Entonces considero que lo primordial de entender de la educación virtual es que es un nuevo camino para muchas personas que seguimos comprometidas con la educación y con el mejoramiento continuo en tema de aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de origen, el origen básicamente de la educación virtual se dio con la educación a distancia. Esos cursos que nosotros encontrábamos en papelerías, digamos que en grandes cadenas, que eran cursos de inglés, cursos de computación, que traían, digamos que los libros de instrucciones, libros de trabajo, cassettes para escuchar. Esa era la educación a distancia, ¿sí? Porque no teníamos que estar inmersos en un plantel físico, en una universidad, en un instituto, ni teníamos que tener un profesor siempre a la par para, digamos que acceder a ese conocimiento. Entonces la educación a distancia fue el origen o el punto de partida para lo que hoy es la educación virtual. ¿Qué es o cómo podemos definir la educación virtual? La educación virtual se desarrolló, digamos que a la par de lo que fue el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? ¿Qué nos permitió? Nos permitió acceder a un aula virtual, que eso a su vez que nos daba la oportunidad de acceder a un aprendizaje desde nuestro computador, desde nuestra tablet, desde nuestro celular, desde diferentes dispositivos que simplemente con un acceso a internet nos daban ese acceso al mundo de conocimientos que requeríamos, ¿sí? Adicionalmente estaba el tema de costos, porque si bien una universidad contaba con todo el campus necesario para poder dar, digamos que esta academia, también ellos vieron la oportunidad de brindar este aprendizaje a personas que no tenían, digamos que ni el tiempo, que no tenían, digamos que todas las posibilidades para hacer esa educación presencial. Entonces, ¿qué se hizo? Se desarrollaron plataformas como estas, se desarrollaron itinerarios y cronogramas que permitieran acceder a la misma calidad educativa que si estuviéramos en un bien físico. Entonces ellos, al tener que ahorrar de pronto un poco de costos en esas instalaciones, en esos mantenimientos, digamos que en ese día a día de lo que significa un espacio como esos, pues ellos trasladaron esos costos a las matrículas, ¿sí? Entonces ese es el primer, digamos que es el primer ahorro y la primera posibilidad que nos da a nosotros ventajas en cuanto a la educación virtual. Adicionalmente está esos otros costos de transportes, de traslados, de mantenimiento de nosotros, que deberíamos estar haciendo, pero que al poder estar dentro de, digamos, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro hogar, nos ahorramos y eso nos, digamos que de una nos beneficia directamente a nosotros. Ahora es una forma diferente de asumir el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como les decía, se desarrolla un cronograma, un itinerario, pero nosotros somos dueños de ese contenido, somos dueños de ese tiempo, entonces el proceso de aprendizaje es más autónomo porque no tenemos a un profesor 6 horas a la semana diciendo, bueno, estos son los contenidos, para mañana es la tarea, para mañana es la evaluación, sino nosotros somos, digamos que autocríticos, desarrollamos creo que más esa competencia e incluso adelantamos ese tema educativo, lo hacemos a nuestro ritmo. Entonces, si por ejemplo alguien quiere adelantarse a ese conocimiento, lo puede hacer sin restricción alguna. Entonces, la forma en la que se asume el proceso de aprendizaje es más autónomo, es más disciplinado y es más autocrítico y autoevaluativo. Eso hace que nosotros mismos
enriquezcamos esa calidad académica. Y el tema multipoblacional, ¿sí? La educación virtual nos permite acceder con personas no solo de nuestra localidad, no solo de nuestra región, no solo de nuestro país, sino con personas de otras culturas, de otros países que vieron digamos que en el mismo pensum académico la calidad que podrían encontrar en su país, pero que lo quieren hacer acá. Entonces nosotros perfectamente podemos encontrar en un aula gentes de otras edades, gentes de otras corrientes de conocimiento, gentes que cuentan con experiencia diferente. Entonces esa multipoblacionalidad de lo que representa la educación virtual hace que nosotros nos podamos nutrir de todo ese conocimiento y de toda esa diferencia que hay en cuanto al desarrollo de lo que han sido los diferentes procesos de aprendizaje en cada persona. Entonces eso es básicamente lo que es la educación virtual, cómo se desarrolló y esas, digamos que esas ventajas naturales que ya tiene con ella. Ahora, si hablamos ya de ventajas directas para nosotros y digamos que más puntuales, está el tema de la flexibilidad, está el tema del material didáctico al que tenemos acceso, está el tema de la interactividad porque nos comunicamos, interactuamos de formas diferentes, y está el tema del autoaprendizaje sin duda alguna. En cuanto a flexibilidad, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente una flexibilidad en tiempo, lugar y contenidos. Lo que les decía inicialmente, nosotros somos dueños de nuestro aprendizaje, entonces podemos acceder al aula sin necesidad de tener esas restricciones de horario. Entonces, que estoy trabajando y me tocó irme corriendo para la universidad, pero entonces en la universidad no estoy al 100% comprometida mentalmente porque dejé cosas sin hacer en la oficina, ¿sí? Que no pude salir de la oficina, entonces me perdí la clase de hoy, y aunque me adelanto con algún compañero, los procesos son totalmente diferentes, entonces sus apuntes no me sirven, digamos que de una buena forma. Y entonces que de pronto no encontré la especialización que quería, pero entonces me tocó estudiar esta porque así me lo exige la empresa, o porque digamos que es la que más se parece a lo que quiero. Entonces la educación virtual nos da esa gran ventaja, tener una flexibilidad de tiempo, lugar y contenidos. Nosotros podemos estudiar desde nuestra casa, estudiar desde nuestra oficina, estudiar desde, no sé, nos tocó viajar por trabajo, pero allá podemos seguir estudiando, nos incapacitamos y podemos seguir estudiando. Solo tenemos el tiempo de las noches después de la oficina y después de que, no sé, ya hemos atendido a nuestra familia, solo en ese lapso podemos estudiar esas horas. A esa hora podemos estudiar perfectamente porque no tenemos esa restricción de tiempo. Solo podemos estudiar los fines de semana por la mañana, porque no tenemos compromisos ni laborales o porque nuestros hijos están en sus clases adicionales, ¿sí? Entonces esa es una gran ventaja, la flexibilidad en cuanto a tiempo y lugar. Y en contenidos, pues esencialmente es que nosotros podemos acceder a cualquier tipo de formación en el lugar que sea, en otro país, en otra ciudad, en la universidad que queremos, pero que de pronto evaluando no alcanzaríamos a llegar porque queda al otro lado de nuestra oficina. Entonces nos da toda esa accesibilidad sin límite que solo pues una plataforma virtual nos podría brindar. El tema de interactividad sin duda alguna, porque nos da acceso a diferentes formas de comunicación, como lo mencionaba, y a un tema de multiculturalidad. Nosotros, digamos que en un aula tradicional, estamos, digamos que siempre inmersos en el trabajo escrito, que es el ensayo, la monografía, el análisis de caso escrito, y entonces recibimos y dentro de 2 clases tenemos nuestra evaluación. Entonces, en el tema virtual, en la educación virtual, nosotros nos comunicamos a través de presentaciones como estas. Podemos bien tener un taller a través de Skype donde nos relacionamos con otras personas. Podemos tener un grupo de WhatsApp donde intercambiamos ideas, donde hacemos correcciones, donde hacemos preguntas, donde digamos que nos nutrimos de lo que los demás hacen desde la misma experiencia personal, que es estar, digamos que a distancia de lo que es esa relación profesor-estudiante tradicional, ¿sí?
Entonces, esas nuevas formas de comunicación a nosotros nos desarrollan un montón de habilidades porque aprendemos con aplicaciones digitales que incluso no nos sirven solo para la parte académica, sino nos sirven para nuestro día a día, ¿sí? Y el tema multiculturalidad, porque tenemos acceso a un aula donde personas de diferentes procesos, de diferentes países, pueden estar estudiando con nosotros y nos pueden estar enseñando cosas de su proceso, digamos que personal. Y el autoaprendizaje del material didáctico. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de nuestro proceso investigativo. En un aula virtual se desarrolla un itinerario y un cronograma, pero nosotros vamos a nuestro ritmo, así que podemos ir más allá, incluso podemos investigar mucho más, y eso hace que nuestro proceso sea, digamos que más productivo y se haga mucho más complejo de acuerdo a lo que nosotros mismos tenemos como expectativa, y nos permite explorar diferentes herramientas. Eso es el tema del material didáctico. Eso hace que nosotros exploremos nuevas formas de desarrollar digamos que un mismo evento académico. Entonces una presentación ya la podemos corregir, lo hemos hecho, yo creo, porque esto está mal, de aquí me salí de contexto. Entonces hace que nos desarrollemos más en esa parte, que seamos más autocríticos y más autoevaluativos. Ahora, ¿cuáles considero que son mis competencias para poder enfrentar un proceso de educación virtual? La disciplina. Creo que uno tener marcado cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cómo voy a lograr eso y tener claro es a dónde quiero llegar, hace que uno pueda afrontar un proceso como este, ¿sí? La disciplina creo que es el punto de partida para uno diseñar y seguir un plan de trabajo, más cuando es tan autónomo como este, ¿sí? Si a eso le sumamos la motivación, ¿sí? Que como dice, creo que es la gasolina del cerebro, me pareció muy importante, porque nosotros nos levantamos siempre con una idea de por qué quiero hacerlo. Sí, bueno, esta es mi meta, pero ¿por qué quiero llegar allá? Porque quiero crecer profesionalmente, porque quiero un mejor trabajo, porque quiero digamos que por convicción propia hacerlo. Entonces la motivación debe ser sin duda alguna una de las competencias para uno poder desarrollar un proceso como este. La creatividad, ¿sí? Porque la educación virtual a uno lo lleva a, como les decía, explorar nuevas herramientas. Tú dices, bueno, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo hago para que se vea más chévere, más bonito? No es lo tradicional allá en un salón de clase, la exposición, sino te vuelves más creativo. Entonces creo que esa es una gran competencia, poder desarrollar la curiosidad por tener nuevas formas de comunicar, tener como esa mente insaciable de conocimiento para llevar lo que uno quiere expresar a sus compañeros de formas didácticas. Y la planeación, ¿sí? Aunque nosotros somos dueños de nuestro tiempo y lo que les decía de los lugares, nosotros debemos planear cuándo hacer las cosas. Y si nosotros decimos, bueno, vamos a estudiar lunes y miércoles de 6 a 8 de la mañana antes de entrar a la oficina, así lo debemos hacer. Entonces la planeación es muy importante para poder llevar una educación virtual a feliz término. ¿Listo? Para no estar corriendo ahí, digamos que a toda hora. Y pues básicamente eso, digamos que esa es mi posición y esa es mi visión de lo que es la educación virtual. Creo que es una gran oportunidad para todos. Es un nuevo camino para muchas personas que, como les decía en un principio, habían dejado rezagada esa adquisición de conocimiento. Entonces esta es una gran oportunidad para que cualquier persona la pueda aprovechar, la pueda, digamos que, exprimir, porque nos da de verdad acceso a una educación de calidad en la que nosotros somos artífices de eso, porque somos muy activos en este tipo de aprendizaje. Entonces de verdad pues nada, les agradezco, espero que les haya gustado mi presentación y pues quedo atenta a sus sugerencias, quedo atenta a sus opiniones y muchas gracias por escucharme. Hasta una nueva oportunidad.